Muy buenos días, podemos tomar asiento, por favor. Qué gusto verles. Bueno, sabemos que estas semanas, ¿verdad? Lo que se conmemora, sí, sabemos que se conmemora. Sí, ¿verdad? Yo creo que lo tenemos bien presente y creo que debemos de aprender a darle la importancia a lo que Dios está haciendo y a lo que Dios ya hizo, ¿sí? Esta semana se conmemora en la gran parte del mundo la obra de salvación, el sacrificio de Jesucristo. Pero realmente a veces se ha vuelto esto algo religioso, porque solamente se conmemora o se celebra X o ciertos días. Pero la importancia de todo esto, la importancia de un hijo entendido de Dios, la importancia de un hijo maduro es que es consciente todo el tiempo. Desde que Dios llegó a su vida, debe de ser consciente de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo nos ha posicionado, la obra de Cristo nos ha colocado en una plataforma para que nosotros podamos ser portadores de esa verdad, para que nosotros podamos ser y expresar la verdad de Dios que está en nosotros, de que podamos expresar al Cristo que ha sido impartido en nosotros. Entonces, para nosotros la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo no es un hecho de una semana, sino que es un hecho o es un acontecimiento que cambió nuestra vida, que cambió la historia. Y es algo que tenemos que ser conscientes todos los días de nuestra vida. Hoy se conmemora la resurrección. Recuerden, la obra de Jesucristo fue, Él vino, se dio en sacrificio por nuestros pecados, pero también resucitó, y dice que con esa resurrección juntamente nos dio a nosotros vida. Y quiero tomar una porción de la Escritura. Hoy no voy a compartir yo, pero quiero tomar una porción de la Escritura porque es importante que lo tengamos presente. Debemos tener presente la obra de Cristo. No es un solo día, ni es una semana, sino que esta obra es una obra eterna que Dios hizo en favor de nosotros. Y quiero que me acompañen a la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 10 al 18, que cita de la siguiente manera: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Todo esto, si tú profundizas, si tú analizas todo lo que Él hizo, dice que el pecado fue arrancado de la vida de aquellos que creemos en Cristo. Y dice que con esa sola ofrenda, la ofrenda de Él mismo, del sacrificio de sí mismo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo tanto, en Cristo tú estás perfecto. Tú en tu espíritu, que está unido al Espíritu de Dios, tú eres perfecto. Tu alma es la que está en ese proceso de perfeccionamiento. Pero basado en esto, nosotros estamos aquí en esta tierra para vivir y para hacer su voluntad. Pero debemos ser conscientes de la obra que Él ya hizo en nuestra vida. Debemos ser conscientes, no una semana ni un día, sino
todos los días de nuestra existencia hasta que pues nos toque partir de esta tierra. Y eso es algo de lo cual nosotros tenemos que ser conscientes como hijos entendidos de Dios. Amén. Ahora sí le voy a pedir a la pastora, ella nos va a compartir. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Bien? Sonríele al que está a tu lado, dile, estamos en el domingo de resurrección y ahí estamos resucitados juntamente con Cristo, entonces tienes que estar feliz, contento, ¿verdad? Contenta porque es una obra que, bien decía el pastor, que ha cambiado nuestra vida desde que Cristo llegó a nosotros. Y bueno, quiero compartirles el día de hoy acerca de la verdad. Sabemos quién es la verdad, ¿verdad? Cristo es nuestra verdad, nuestra realidad. Pero para que nosotros estemos bien posicionados en esa verdad, también necesitamos saber qué es el engaño, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es el engaño? Ya saben que yo soy bien preguntona, ¿eh? ¿Qué es el engaño? ¿Qué entienden por engaño? ¿O ustedes cómo perciben el engaño? Como lo entiendan con sus propias palabras. Lo contrario a la verdad. Ok, ¿nadie más? Mari, ¿para ti qué es el engaño? Es vivir en una irrealidad, eso me encanta, porque no es lo que Dios nos ha diseñado, no es lo que Dios planeó desde antemano. Entonces, el engaño es una naturaleza que rige el sistema de este mundo, es una irrealidad. Algunas veces nos ha compartido el pastor que es como una matriz, ¿verdad? Que el sistema ha diseñado en contra de Cristo o en contra de Dios. Entonces, esta naturaleza que rige el sistema del mundo en el que vivimos, la única manera de librarnos de él es mediante el conocimiento de la verdad. Por eso es que nosotros, ahora que estamos en Cristo, es fundamental que nosotros estemos renovando nuestro entendimiento y sabiendo qué es lo que la verdad ha logrado a través de nosotros. El día de hoy, el mundo entero celebra la resurrección de Cristo, la gran mayoría, y algunos ateos, aunque no lo celebren, pero lo mencionan, ¿sí? Porque están refutando entre la deidad de Cristo o no, pero a final de cuentas lo tienen presente. Sabemos que nuestra historia es un parteaguas, el antes de Cristo y el después de Cristo, porque ese hecho transformó toda la historia de la humanidad. Pero mucha gente está viviendo bajo la influencia de esta naturaleza del engaño. Necesitamos identificar entonces la naturaleza del engaño y no caer en el error. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a identificar, cómo es que opera esta naturaleza del engaño, esta matriz, esto que está irreal, pero que mucha gente está envuelta en esa irrealidad o en esa matriz o en ese engaño. El primer punto que quiero mencionarte, hay muchísimos. Cuando tuvimos la visita del apóstol Rafael Ugarte, él nos habló mucho acerca de qué es el mundo y cómo el mundo opera, pero yo quiero hablarte de 4 puntos de la naturaleza del engaño. El primero es que la naturaleza del engaño opera en el alma, ¿sí? Bien sabemos que nosotros ahora en Cristo somos espíritus que tenemos un alma, que habitamos en un cuerpo. Nuestro espíritu está perfecto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ha sido depositado y se ha unido a nuestro espíritu. Tenemos una nueva vida. Hemos sido recreados juntamente con Cristo. Dice la Escritura, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales espiritualmente. Pero nuestra alma es la que tiene que ser transformada. Por eso les decía, la renovación del entendimiento es fundamental para la iglesia, para los hijos de Dios. Entonces, es el alma la que es vulnerable a la naturaleza del engaño. ¿Por qué? Porque Daniel, ¿cuántos años tienes, Dani? 25. Vamos a ponerle Dani. Dani tiene 25 años, ¿sí? ¿Y a los cuántos años llegaste a Cristo? Vamos a ponerle a los 20, ¿sí, Dani? Para que no entremos en conflictos.
Dani llegó a Cristo a los 20 años, entonces tiene 5 años que apenas está conociendo de la vida de Cristo, de la vida espiritual. Ahí tú ponle la edad que tú tengas y el tiempo que tengas en Cristo. ¿Cuántos años su alma o el alma de Dani estuvo influenciada por el sistema del mundo? 20 años, ¿verdad? Desde que nació, en casita, en la escuela, en donde quiera que él estaba, estuvo bombardeada su alma por 20 años por un sistema que va en contra de la verdad que es Cristo. Ahora, esa alma tiene que ser renovada, tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada. Esos principios ideológicos, vamos a llamarlos así, que Daniel adquirió durante 20 años, tienen que ser transformados por los principios eternos, por los principios divinos, por una cultura de reino, por una cultura de arriba, por un entendimiento celestial. Entonces, vamos a ver qué nos dice la carta a los Corintios en el capítulo 11:3, en base a lo que les estoy hablando de la naturaleza del engaño que opera en el alma, ¿sí? Y es segunda carta a los Corintios 11:3. Y el apóstol dice: me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol cuando habla de los sentidos? ¿Dónde están los sentidos? En nuestra alma, ¿sí? Lo que nuestros sentidos perciben. Durante esta semana que terminó, porque hoy estamos iniciando una nueva semana, la gente está atrapada en este engaño. Tú ves gente religiosa, supuestamente tratando de agradar a Dios, haciendo ritos, haciendo mandas, haciendo sacrificios, pero nada más durante esta semana. ¿Qué pasó el día de ayer, que fue el sábado de gloria? Un destrampe total. Bueno, y eso es para la gran mayoría en sus comunidades. Bueno, por aquí lo podemos ver, no sé si ustedes en otras comunidades donde vivan lo vieron o no. Un destrampe total, ¿sí? Celebrando supuestamente algo que ignoran, algo donde están totalmente engañados, porque no perciben la verdad y la realidad que Cristo ya nos dio, sino que ellos viven bajo tradiciones, costumbres que ni siquiera entienden, porque tú les preguntas y no te saben explicar nada acerca de su supuesta fe. Recordemos que nuestra fe tiene que ser una fe entendida, no una fe ciega, no una fe que esté basada en tradiciones. Y está diciendo aquí muy claro, dice, así también los sentidos de ustedes pueden ser, ¿qué dice? Engañados. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que el objeto del engaño son nuestros sentidos. Allí es la esfera en los sentidos naturales donde opera esta naturaleza llamada engaño. Fue así desde el comienzo, dice, desde con Adán y Eva, y sigue siendo así hasta el día de hoy, porque el sistema es el mismo, solamente que la gente, como está atrapada en esta naturaleza, está cautivada, teniendo sus ojos cegados, pues está viviendo supuestamente una vida agradable o como el mundo la planea para ellos, pero no es lo que Dios tiene planeado para la humanidad. Su propósito principal es apartarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Ojo, iglesia, ahora, tú me puedes decir, pastora, pero esa es a la gente que está cegada, esa es a la gente que no conoce la Escritura, que no ha tenido un encuentro con Jesucristo, que no ha vivido lo que yo ya experimenté en Cristo. Pero la iglesia también puede estar cegada, también puede estar influenciada bajo la naturaleza de este engaño. ¿Alguien me puede decir cómo es que aún la iglesia puede ser influenciada por sus sentidos
y puede estar, bueno, cautivada por esta naturaleza engañosa. A ver, 2 personas que me digan. Joaquín. Ritos y tradiciones también es una manera de estar todavía bajo la influencia de esta naturaleza. ¿Alguien más? Doctora Alma. Ese es otro rito, el ayuno, ¿verdad? No estamos en contra de eso, pero bien decía la doctora, hay algo que es prioridad o que puede ser prioritario. Muy bien, entonces la iglesia puede estar todavía plagada de esa influencia del engaño. Pero yo tengo aquí algunas preguntitas facilitas para la iglesia, para ver si en verdad estamos o no en ese engaño. ¿Cómo se ven cuando fallan? Esa podría ser una pregunta. La segunda, ¿cómo reaccionas cuando te ofenden, cuando hablan mal de ti? ¿Cómo reaccionan cuando te dicen que eres un aleluya religioso? ¿Qué haces cuando las situaciones superan tus planes? Híjoles, yo tenía que hacer esto, tenía planeado ya esto y pasan situaciones, imprevistos, cosas que están fuera de tu alcance. ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionas cuando pasa eso? ¿Qué haces cuando dices o te dicen cosas y estás enfadado o enfadada? Y eso que vas a la iglesia, dice Antonieta, ¿no? Y eso que haces esto otro. Ahí es cosas sencillas, ¿sí? Así podemos identificar. No se vayan a cosas tan extremistas. Nada más ahí analicemos un poquito. Si tú sigues pensando que eres una persona pecadora o que todavía tienes esa amargura o ese resentimiento o ese dolor, estás viviendo bajo la naturaleza del engaño, bajo la influencia del engaño, ¿sí? Es por esta razón que Pablo nos advierte que nosotros tenemos que tener bien nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Permanecer enfocados en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque si ustedes están enfocándose en las cosas de la tierra, vamos a errar el blanco, ¿sí? Recordemos entonces, iglesia, que la tierra es o el aspecto terrenal o lo que el sistema de este mundo nos ofrece, es el campo de acción de la serpiente. Tampoco le vamos a echar toda la culpa a ella, ¿verdad? La culpa es de cada quien cuando se responsabiliza de los errores que cometemos. Mientras más enfocados estemos entonces en las cosas de la tierra o lo que el sistema te está mostrando o lo que el sistema te está tratando de vender, y tú estás ahí en el Face, ¿verdad? Todo el tiempo, o estás ahí en las redes sociales, o estás ahí viendo la televisión absorbida por todo lo que el sistema te está dando, ¿sí? Estás engordando de ese sistema de engaño. Entonces vas a ser presa fácil de lo que el enemigo quiere que tú consumas. Punto número 2, engaño número 2, dice: la naturaleza del engaño estorba la palabra de Dios. Volvamos nuevamente ahora a otro ejemplo. Si Juanito está todo el día en las redes sociales viendo cosas que no edifican y nada más viene los días domingos, escucha 40 minutos de la palabra, ¿qué creen que va a pesar más en él? ¿Las redes sociales? ¿Lo que come durante todo el tiempo o lo que se le administra los 40 minutos que viene a la iglesia? Y luego dejemos ahí de un lado que los papás no trabajamos o no colaboramos mucho para instruir a los chicos. Entonces dice, la naturaleza del engaño estorba a la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, 22.
es una porción de la parábola del sembrador, y la palabra del Señor dice así: la semilla sembrada entre espinos es la que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Ojo ahí, ¿eh? Entonces, el engaño de esta naturaleza o esta naturaleza engañosa estorba a la palabra. Cuando la palabra es sembrada en los corazones, se activa rápidamente. Cuando con gusto viene la semilla de Jesucristo o viene la semilla de las buenas nuevas del Evangelio, se activa en los corazones de las personas. Pero dice aquí esta parábola, las preocupaciones nuevamente, ¿verdad? ¿Qué hacen con ella? ¿La tienen ahí o no? La desplazan, la ahogan, la absorben o no la dejan crecer, ¿sí? Son sinónimos a final de cuentas. El engaño de lo pasajero, de lo temporal, de lo visible, de lo que estamos viendo, impide que Dios crezca en nuestros corazones. Mediante la palabra es que nosotros podemos ser conducidos a una madurez en Cristo. Solamente es mediante el conocimiento de la palabra, no hay de otra. No hay otra cosa más que el saber y el conocer cuáles son mis realidades en Cristo, mediante la palabra. Esto entonces produce en las iglesias un evangelio centrado, antropocéntrico, es decir, centrado en las necesidades terrenales y momentáneas de las personas, perdiendo de vista la verdadera naturaleza del propósito eterno de Dios. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo es que este engaño o esta naturaleza del engaño impide que la palabra de Dios pueda producir un fruto en cada uno de nosotros? Ahora haz tu autoanálisis. ¿Qué estoy dejando de todo lo que me ofrece el sistema que pueda ser ese obstáculo o pueda ser eso que esté desplazando la palabra de Dios? Recuerden que la escritura es personal, es para nosotros. No hay ministerio para allá, para otro, es para mí. Tercer engaño, dice, la naturaleza del engaño endurece los corazones. ¿Sí? Endurece. Ya vimos que seguimos con el ejemplo de Juanito, Pedrito, o ponle el nombre que tú quieras, para no porque aquí hay Juanitos también, ¿verdad, Pastor Juan? No se vaya a ofender. Esta persona pues está a lo mejor absorbida por lo que el mundo le ofrece, solamente viene 45 minutos y cada 8 días y piensa que con eso es más que suficiente. ¿Qué va a pasar en el corazón de esta persona? Dice que el engaño endurece los corazones, ¿sí? Por más que tú le estés compartiendo o el pastor aquí se desgarre y haga mucho en cuanto a la predicación, pero si él no cambia su estilo de vida, ¿verdad? Porque no estamos en una religión, estamos conociendo una vida espiritual y estamos viviendo verdaderamente la vida de Cristo, ¿sí? A mí me encanta eso porque me comentaba una persona en la semana que le dijeron, oye, ¿y tú qué religión eres? Porque yo soy mormón. Pero yo no acepto esas reglas, dice, ni siquiera, nunca las llevé a cabo desde chico. Dice, no, yo no tengo religión, le contestó esta persona, yo tengo un estilo de vida. Y ya nada más, ¿cómo? Pero no tienen reglas, no te prohíben nada allí donde vas. Dice, bueno, nos mencionamos cristianos, pero no es una religión, tengo un estilo de vida. Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? A vivir la vida de Cristo, a descubrir qué es lo que Cristo me regaló, a que esa semilla de Cristo que ya está en mí, cada día vaya creciendo. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través del conocimiento de su palabra. Entonces, decimos que la naturaleza del engaño endurece los corazones de las personas. Y vamos a ver en la carta a los Hebreos,
en el capítulo 3, del 12 al 14, lo que el escritor de Hebreos menciona. Dice la palabra del Señor: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firmes hasta el final la confianza que tuvimos al principio. Entonces, aquí nos está diciendo que nos animemos cada día y que no permitamos que todo lo que el sistema del mundo nos ofrece nos engañe y endurezca nuestros corazones. Tú puedes ver a lo mejor sillas vacías y dirás, esa silla alguna vez estuvo ocupada, ¿verdad?, por alguien. Y ese alguien, ¿por qué dejó de congregarse? ¿No se han preguntado eso? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? Se desvió, dice Joaquín. Lo perdimos, ¿no? Recuerden que el Señor tiene cuidado de cada uno de sus hijos, pero nosotros somos los responsables de administrar esta vida. Somos los responsables de administrar esta vida. ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy permitiendo que entre a mi vida? ¿Sí? Dice ahí, no me gusta esto que dice, más bien mientras dure ese hoy, acuérdense, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia, animarnos mutuamente cada día para que nuestros corazones no estén endurecidos y que podamos caminar firmes hasta el final. Cuando dice el pastor, cuando el Señor nos llame. Cuando esta sustancia maligna encuentra lugar en la vida de las personas, les hace pensar que todo está bien, que nada va a cambiar sus vidas. No pasa nada, ¿no? Empiezan a lo mejor escuchando, ahorita que estuvimos en pandemia, no, pues estábamos bombardeados por predicaciones en las redes sociales, escuchando, aquí en mi casa estoy bien, aquí me congrego, aquí escucho la palabra, aquí soy instruido e instruida, aquí yo puedo escuchar a la hora que yo quiera. Eso es bueno, pero la Escritura nos invita en la carta de en los Hechos de los Apóstoles, nos dice que no dejemos, en Hebreos, que no dejemos de congregarnos en el templo, bueno, no es templo, es el auditorio, y en las casas. Y en Hebreos nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Al pastor que me dice, venos en las redes sociales, o al Señor Todopoderoso que me dice que no me deje de congregar como algunos tenemos por costumbre? Ahí se los dejo, ¿sí? Por esta razón dice, al ir perdiendo sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, los corazones se van endureciendo, perdiendo cada vez más la capacidad de oír la voz con amor y ternura que Dios siempre, siempre, siempre nos va a estar hablando, porque Él es un Padre amoroso que siempre tiene cuidado de nosotros. Y por último, la naturaleza del engaño pertenece a la vieja naturaleza. Esa es otra. La naturaleza del engaño pertenece a la vieja naturaleza. ¿Se acuerdan que la semana antepasada vimos los estragos que hizo la desobediencia de Adán y Eva? Y que hoy nos tocó verlo en esta semana los que estuvieron conectados a la célula, ¿verdad? Los estragos que hizo la desobediencia. ¿Cómo entonces qué es que esta naturaleza del engaño sigue actuando?
Y vamos a ver en Efesios 4:22 lo que nos dice. Es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso y nos dice: en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ahí no dice el pastor va a orar por ti y te va a despojar de naturaleza pecaminosa, ni va a decir el apóstol va a venir y va a orar por ti y te va a despojar de la naturaleza pecaminosa. No, ¿quién es el que se despoja? Yo. Cada día nosotros nos vamos despojando de esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a tener nuestros sentidos engañados, desviados, no enfocados en la verdad. Todo esto tiene relación con la naturaleza del engaño, ¿sí? Y opera actualmente en cada hijo de Dios, desafortunadamente. Pero estamos en un proceso de perfeccionamiento mientras nosotros estemos aquí vivitos en esta tierra. Entonces todo esto es la naturaleza del engaño. Hablamos de 4 aspectos. El primer aspecto, ¿quién me lo dice? Para que no se duerman, porque el calor los arrulla. Opera en el alma. Segundo, estorba la palabra de Dios. Tercero, endurece los corazones. Y cuarto, pertenece a la antigua naturaleza. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, verdad? Vamos a ver entonces ahora la naturaleza de la verdad, ¿sí? O cómo es que la verdad se manifiesta, ¿sí? Y vamos a segunda carta a los Corintios en el capítulo 4 del 2 al 6. ¿Alguien que le quiera dar lectura, por favor, fuerte? Segunda carta a los Corintios 4 del 2 al 6. Yo sé que el calorcito está súper sabroso, para que no se duerman, ¿verdad, Isra? La escritura dice así: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y vamos a poner énfasis en el versículo 2, la versión del pastor dice desviar, pero la mía dice, el apóstol está hablando de la obra que él está haciendo al predicar a Jesucristo. Eso no nos predicamos a nosotros mismos, pero dice, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. La versión que leyó el pastor decía, desviamos la palabra de Dios. Entonces, el apóstol nos instruye. Por el contrario, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Ahí está el despoje, el que nosotros cada día nos vamos a despojar de todo aquello, de todo peso que nos asedia, de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Dice, no andamos con engaño ni falseamos la palabra de Dios, sino que por medio de la manifestación de la verdad, ¿sí?, nos recomendamos a toda conciencia humana, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta verdad que es Cristo es una naturaleza que se manifiesta. Ellos estaban manifestando la naturaleza de Cristo. Dice, yo sé que hay muchos que están cegados por el Dios de este siglo, hablando de Satanás, pero dice, nosotros no falseamos la palabra, nosotros estamos dando las buenas nuevas de salvación, les estamos mostrando ¿a quién?
a Jesucristo. Y en los versículos 5 y 6 dice, porque Dios nos ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro ¿de quién? De Cristo, ¿sí? Es en Él que es la verdad que yo voy a encontrar todo lo que necesito para vivir como Dios quiere que viva durante mi transitar en esta tierra. 2, la verdad es una persona, y ya lo dije, es Cristo. Y dice, Él mismo manifestó, yo soy la luz y yo soy la verdad. Juan, al relatar esa encarnación, lo describe como lleno de gracia y de verdad. Y vamos a ver qué nos dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1 del 14 al 15. Yo tengo nueva versión internacional y la palabra del Señor dice así: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Acuérdense, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Si esta verdad es Cristo y Cristo ya habita en cada uno de nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que manifestar? Pues la verdad. No hay mucho de dónde pensarle, no hay mucho de dónde buscarle, ¿sí? Si es la verdad la que ya está en nosotros y esta verdad tiene que ser manifestada, pues yo tengo que dar a conocer esa verdad. Mi vida tiene que ser un testimonio que anuncie, que publique, ¿sí? La verdad. Porque si no, entonces estoy siendo un mentiroso, un hipócrita, un dos caras. Y no tenemos aquí a Blue Demon, ¿verdad? Ni a mil máscaras. Tenemos a santos, escogidos, apartados para Dios. Amén. Sonríe al que está a tu lado, no te enojes. Dile, no, es la palabra. Es la palabra que dice que tengo que estar en la verdad, porque Él ya me posicionó en la verdad. Porque ¿quién fue el que me posicionó? Cristo. Tú y yo no podemos hacer nada. Todo lo que ya tenemos es por su gracia, por su favor, por su misericordia. Ya estás en la verdad, pues habla la verdad, actúa con verdad. No quieras engañar, porque solamente te estás engañando a ti mismo. ¿A papá lo podemos engañar? ¿Al Espíritu Santo? Tampoco. A nadie más que a ti mismo. Así es. Dice, no se trata de algo que obtenemos desde afuera, te los decía, sino que es la vida de Cristo desde nuestro interior. Por esta razón necesitamos asegurarnos de que la verdad vive en nosotros. Ahí está otro detalle. ¿Estás segura de que la verdad vive en ti? ¿Estás seguro de que la verdad vive en ti? Porque entonces a lo mejor nada más estás dentro del Matrix. ¿Hemos nacido de nuevo? Pregúntale, Señor, ¿sí nací de nuevo? ¿Sí? Ojo. Permitamos que aquel que es la verdad nos haga hombres y mujeres verdaderos, para que aprendamos a discernir entre lo real y lo falso y podamos vivir cada día caminando hacia la verdad. Estamos en la verdad, con la verdad, pero voy a caminar hacia la verdad, ¿sí? Porque cada día proseguimos hacia esa meta del varón perfecto. 3. La verdad como sustancia, como naturaleza.
Ojo, si ya te pregunté hace ratito, ¿estás seguro que has nacido de nuevo? ¿Estás seguro que la verdad está en ti? Entonces, si tienes la sustancia, si tienes la naturaleza, si tienes el potencial para hacer los cambios y los ajustes necesarios y tu vida pueda manifestar a esa verdad. Porque tienes la sustancia, tienes a Cristo, tienes esa naturaleza divina. La sustancia es aquello que le da contenido y sustento a algo. Por ende, cuando alguien dice que está lleno de verdad, lleno de gracia y de verdad, hablaba el apóstol Juan acerca de Jesucristo, pues eso que estaba diciendo, Cristo o Jesús lo manifestaba. Entonces tú dices, soy una hija, soy un hijo de Dios, pues manifiesta eso. Que tus hechos y tus palabras digan que esa sustancia está en ti. Porque si no, solamente son palabras huecas y vacías que no tienen ningún respaldo. Por cuanto hablamos la verdad, hablamos de algo que tiene ese contenido. Y vamos a ver en Colosenses 2:17. Alguien que le quiera dar lectura fuerte para que se escuche. Yo ahorita tengo aquí una versión, pero me gustaría que escuchar su versión. Colosenses 2:17, hablando de la sustancia que es Cristo. Cristo mismo es esa realidad, dice. Así que esas cosas del pasado son imágenes borrosas, dice mi versión, lo que estaba por venir. Pero ahora dice, tenemos a Cristo que es la realidad o la verdad, ¿sí? Entonces, en el antiguo pacto solamente nos mostraba sombras, tipos y figuras de lo que había de venir. Pero nosotros ahora que vivimos bajo un nuevo pacto, estamos viviendo bajo la verdad o bajo la realidad. Así es que actuemos con esa verdad. Pero ahora tenemos a Cristo que es la realidad, que es nuestra poderosa vida que nos hace actuar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y bueno, vamos a ver por último la cita. Me encantó esto, que los chicos se pusieron en sintonía, que no fueron los chicos, que es el Espíritu de Dios. Juan 1 del 16 al 18, lo que nos habla. Ya estamos ahí en Juan 1 del 16 al 18. Pero ahora que tenemos a Cristo que es nuestra realidad, checa lo que nos corresponde hacer a nosotros, como su iglesia, como sus hijos. Dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio ¿de quién? De Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer, ¿sí? No se trata de verdades, se trata de la verdad, una sola verdad absoluta, eterna, que es Cristo, una persona de la cual nosotros tomamos de su plenitud gracia sobre gracia. ¿Para qué? Para que podamos vivir cada día como hijos que manifiestan su verdad, el peso, la sustancia de su realidad. ¿Quiénes somos? Hijos de luz, real sacerdocio, nación santa, pueblo que bendice y que ha sido adquirido por Dios en todo tiempo
y en todo momento. Cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo o experimentando, dice, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Amén. Entonces, es lo que hoy tenía que compartirles, es lo que el Señor puso en mi corazón. Espero que cada día que estamos siendo expuestos a la verdad, a la realidad que es Cristo, podamos ir creciendo y la conformación de Él vaya en aumento en nosotros, día a día. Amén. ¿Me acompañas a orar dando gracias a papá por este tiempo? Amado Padre Celestial, yo te doy gracias por todo lo que tú haces en nosotros, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por la instrucción, Señor, que tú día a día nos lleva a ir formándose la vida de Cristo en nosotros. Gracias por este nuevo pacto en el cual hemos sido introducidos, Padre. Gracias por este reino al cual pertenecemos. Gracias por esta cultura del reino en el cual tú nos has posicionado como embajadores, como hijos tuyos, como colaboradores de ese reino. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Yo te doy gracias por tu iglesia y declaro, Señor, que la manifestación de esa verdad, de tu realidad, de esa sustancia eterna, divina, la cual ha sido depositada en cada uno de tus hijos, desde el más pequeño hasta el más grande, los lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor, por cuanto son tus hijos, Señor, y están siendo edificados en tu verdad. Gracias te doy por este tiempo en Cristo Jesús. Amén, amén. Son bendecidos. Que tengan una excelente tarde. Y nos despedimos de las redes sociales. Te doy gracias porque tú estás ahí pendiente y compartiendo este mensaje para que pueda llegar a más personas. Nos vemos la próxima.